Bienvenidos a la cuarta sección de la serie La doctrina bíblica de la Iglesia, el término eclesía y sus implicaciones, sus significados, etcétera. Quedamos en la última ocasión en entrar ya entonces de lleno en la lista de los 115 textos que mencionan el término. A partir de aquí, el estudio se vuelve un poquito más fácil de asimilar, porque estos tres capítulos anteriores, principalmente el primero y el segundo, por su naturaleza, son un poco técnicos. Hay allí algunos términos un poquito difíciles de obviar. Y les pido disculpas por eso, si algunas cosas no captaron así en el momento. Recuerden que el material está también escrito, entonces usted puede repasarlo con más calma. Hay allí explicaciones de algunos términos y demás que no se hacen en el video, y entonces puede ayudarles un poco. Pero a pesar de ser un poquito tedioso el entrar en algunas cosas, términos técnicos y eso, es necesario para poder entender bien lo que sigue. Pero lo que sigue es más fácil. Es importante que recordemos que el Señor, nuestro Señor Jesús, utilizó el término eclesía, que significa ¿qué? Iglesia, solamente 3 veces, distribuidas en 2 textos. Ambos en el Evangelio de Mateo. Jesús lo usó el término solo 3 veces, distribuidas en 2 textos, y ambos textos en el Evangelio de Mateo. Pero el uso que les dio es suficiente para que podamos captar con claridad meridiana qué quiso decir Jesús por iglesia. Así que empezamos por esos. Texto número 1, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De paso, en pocos días estaremos subiendo el video, si Dios lo permite, que se llama, por ahí anda el título: Pedro, el Papa, la roca y la iglesia. Sí, es un poco largo, pero es que involucra todo eso. Pedro, el Papa, la roca y la iglesia. Tal vez lo resuma un poquito. Pero ese video quisiera animarles a que lo vean cuando lo subamos. Es una explicación muy necesaria de tener clara qué es lo que significa este texto. Pero ese no es nuestro tema ahora, sino el uso del término eclesía en este versículo. ¿En qué sentido usó Jesús el término eclesía aquí? En el sentido amplio, universal. La expresión mi iglesia en Mateo 16, 18 se refiere, por supuesto, a la iglesia universal, aquí en forma especial a todo el cuerpo de Cristo, o a la suma total de todos los creyentes en su manifestación neotestamentaria, donde quiera que esté verdaderamente representada sobre la tierra esa iglesia. Greg Nichols ha encontrado 5 aspectos a tomar en cuenta en este texto en relación con el término iglesia. Primero, la iglesia está fundada en Jesucristo. Es decir, 5 aspectos que se desprenden del significado de iglesia en este texto. ¿Ok? Primero, la iglesia está fundada en Jesucristo y le pertenece a Él personalmente. El texto dice: sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Jesucristo es tanto fundador como poseedor y dueño de la iglesia. Es suya. La iglesia es suya. Le pertenece. Segundo aspecto que se desprende del uso de iglesia en Mateo 16, 18. Según Nichols. Jesús acá, en Mateo 16, 18, habla acerca de su iglesia en el lenguaje más inclusivo. ¿Entienden inclusivo? Que incluye. ¿Okay? Es irrealista pensar que Jesús ilustra aquí exclusivamente a una iglesia local. No, él no está hablando aquí de la iglesia local. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Okay? Cuando él dice mi iglesia, en Mateo 16, 18, él no está hablando de la iglesia en Jerusalén y excluyendo a la iglesia de Antioquía. A manera de ejemplo, una interpretación así de este texto sería ridícula. El Señor Jesucristo no aísla una iglesia local en particular a la que pretende edificar. El usar el término iglesia aquí, en el sentido más amplio, es lo que tenemos por parte de Jesús. Él no excluye ninguna iglesia que él mismo reclama como propia. Vaya, si el sentido aquí es local, entonces Jesús estaría refiriéndose a alguna iglesia específica, la de Jerusalén, la de Judea, la de, ya, en cualquier lado. ¿Y las otras? Si él dice, esta es mi iglesia, entonces las otras, ¿qué son? ¿De quién son? No, él está hablando aquí en sentido universal. La iglesia compuesta por todas las iglesias locales, es su iglesia. ¿Okay? Todas las iglesias locales en conjunto, incluidas. Tercero, existe una relación íntima e inseparable, relación entre la confesión apostólica, hecha en este caso por Pedro, en representación de los demás apóstoles. ¿Cuál es la confesión apostólica? Yo te digo, más bien, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro a Jesús? Cuando él preguntó, porque esto viene de ahí. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué dice él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión se está hablando. Respecto a quién es Jesucristo y el origen, institución y fundación de la iglesia de Cristo. Hay una relación íntima entre esas dos cosas. Porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, es inseparable el concepto de iglesia aquí de la idea de que está fundada en y solamente en Cristo y por Él. No sé si comuniqué eso. Va de nuevo, de otra forma. Antes de que Cristo le diga esto a Pedro, Pedro dice algo, que es una respuesta a una pregunta de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso Jesús responde, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa declaración de Jesús, lo que está diciendo el autor aquí es que esa declaración de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está íntimamente ligada con la declaración anterior de Pedro. La roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia es Él mismo. Hay una íntima relación inseparable entre la declaración de Cristo y la declaración de Pedro. ¿Ok? Lo que indica que de aquí se desprende, del uso de eclesía en este texto se desprende, que la iglesia está fundada en y solamente en Cristo y por Él. Él es la roca. Por eso está fundada en Él, en la roca. Un cuarto aspecto que se desprende del uso de eclesía, en Mateo 16, 18. Sigue diciendo Greg Nichols,
la iglesia ciertamente triunfará sobre los enemigos de Dios, por cuanto Él infaliblemente predice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo entonces será victoriosa y conquistará. Es importante que entendamos que en los significados que hay del sentido de iglesia o del término eclesía en estos textos, no solamente es para que entendamos qué es iglesia, sino que hay aquí lecciones preciosas en cada texto para entender en relación a la iglesia. Quinto aspecto, el término eclesía está ligado muy estrechamente con el concepto neotestamentario, del Nuevo Testamento, del reino de Dios. Por cuanto Jesús agrega, y te daré a ti la llave del reino de los cielos. La iglesia es el instrumento escogido por Dios para abrir el reino de Dios a los perdidos a través de Jesucristo, dándolo a conocer por medio del testimonio, según Mateo 24:14. Entonces, ¿qué tenemos en síntesis aquí? ¿Qué es iglesia en Mateo 16:18? Es aquella entidad formada por el grupo de personas a la que Jesús establece como sus representantes en esta tierra. ¿Con qué objetivo? Bueno, al representarle a Él, ¿ya? Que las personas le conozcan a Él a través de la iglesia, y con el propósito de demostrar al mundo el poder de Dios a través de esa iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas es una forma en la Biblia de hablar de el punto fuerte de algo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una ciudad, por lo menos de las de antes, que se rodeaban con murallas, ¿qué es lo que se hacía más fuerte? La puerta, porque por ahí es que los podían invadir, vaya, lo que más se reforzaba, la puerta. Entonces, cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, es las fuerzas del infierno, el poder del mal no podrá prevalecer sobre esa iglesia. Esa iglesia, entonces, se usa aquí en el sentido universal. ¿Ok? Universal. Ahora, noten ustedes, traten de buscar en los textos que vamos viendo algún indicio que nos dé el texto, al usar el término, de iglesia en los sentidos deformados que vimos al principio. ¿Como cuáles? ¿Recuerdan? Denominación, edificio. ¿Ya? Vayan preguntándose eso al ir viendo cada texto. En este no tenemos nada de eso, sino que es aquí el grupo de personas en el mundo que Dios escogió para que fueran sus representantes. Son personas, ¿ok? Son personas. Texto número 2 y 3, porque están en un mismo versículo. Mateo 18:17. Mateo 18:17. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, eclesía. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿De qué está hablando aquí? El contexto de esto, si ustedes revisan antes, es la persona que comete un error, una falta, y debe ser exhortada. El consejo del Señor es, ve y repréndele estando tú y él solos y demás, ¿verdad? Para no hacer un alboroto del asunto y poner en mal a la persona, su reputación. Vaya y arregle con él solos. Dice el Señor, pero si no los oyere, entonces ve con otro. ¿Recuerdan la instrucción? Y si no te oyere a ti, ve con otro. Si no los oyeres a ti y al otro, si no los oyere, esa persona en rebeldía, entonces es cuando entra el texto. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya. ¿En qué sentido se está utilizando iglesia aquí?
Una vez más, Greg Nichols, ven este segundo texto donde Jesús usa el término eclesía 2 veces, 5 aspectos ligados a este término en este texto. Primero, claramente en este texto, la iglesia describe a un grupo de gente. La iglesia es una entidad capaz de escuchar, ya que el texto dice, dilo a la iglesia. La iglesia es también capaz de hablar, ya que el texto agrega, si rehúsa escuchar también a la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia puede entonces hacer ambas cosas. Número 1, si dice dilo a la iglesia, porque la iglesia puede oír. Pero si luego dice, si no escucha a la iglesia, es porque la iglesia puede hablar. Entonces la iglesia puede oír y puede hablar. Y eso solo lo pueden hacer personas. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué es la iglesia? Más de una persona. De 2 en adelante, dice Jesús. ¿Ok? Sí, en el contexto de lo que hemos hablado, ¿verdad? No cualquier grupo de personas. Segundo, dice Nichols, él escribió una obra, un libro, sobre el significado del término eclesía en el Nuevo Testamento, por eso es que le estoy citando. Y aquí en el libro que está a su disposición están donde conseguir el libro de él y demás. Dice él, nótese que la iglesia es un grupo de gente, pero un grupo específico. Es un grupo de cristianos, de discípulos de Cristo. Jesús los visualiza mirándose entre sí como hermanos al expresar, si se rehúsa a escuchar a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Antes de ser separado del grupo, que significa tenerle por gentil y publicano, ¿okay? Antes de ser separado del grupo, dicha persona es considerado parte integral de él, del grupo. De otra forma, la separación no tendría sentido. Es decir, antes de la separación era uno entre ellos, un hermano, un discípulo, un coigual. Era parte de un grupo en el que estaban comprometidos el uno con el otro en lazos del amor fraternal de Dios. Consecuentemente, el grupo era reconocido y señalado por su mutuo reconocimiento como cristianos entre los miembros del mismo. Tercero, dice él, este texto aporta al término eclesía un matiz propio de la naturaleza de la iglesia, que es su organización interna y regida por un orden determinado y claro. La iglesia aquí es un grupo organizado de discípulos de Cristo, una sociedad cristiana, es un grupo específico en el que cada miembro tiene responsabilidades para con Dios y para con cada uno de sus miembros. De ahí que leemos, si se rehúsa a escuchar a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Jesús presenta a la iglesia como un grupo identificable, cuyos miembros pueden ser contados y listados por nombre. Sus miembros están todos sujetos a las responsabilidades y privilegios de ser parte de ese grupo. A menos que estas características se den, lo que Jesús ordena no se podría implementar. ¿Cómo podría tal disciplina ser conducida sin mutuo acuerdo? La disciplina requerida por el Señor, el fundador y el dueño de la iglesia, exige la existencia de un grupo identificable y visible de personas. La gente no puede ser separada del grupo si antes no formaron parte literal y visible del mismo, al ser incluidos como miembros por medio de ¿qué? Se une la persona a la iglesia. ¿Qué acto? Del bautismo, como señal del nuevo nacimiento en el reino de Dios. La disciplina es imposible en un grupo indefinido e invisible, o en cualquier entidad religiosa que no requiera el caminar en mutuo acuerdo.
¿Qué es lo que está enfatizando él aquí? El término iglesia en este texto obligatoriamente hace pensar en iglesia como un grupo organizado, ordenado de personas. Porque si no, no puede haber disciplina. Para disciplinar a uno de sus miembros tienen que estar de acuerdo todos. Tiene que haber orden, tiene que haber disciplina. Y eso solo puede haber entre personas. De allí la insistencia en que el sentido de iglesia es grupo de personas. Vamos captando el punto. En cuarto lugar dice él, Jesús dijo, dilo a la iglesia. Y comenta, solamente la iglesia es autorizada por Jesús a ejercer disciplina espiritual. Esto es clave. Voy a leer eso de nuevo. Ese comentario de él es muy importante. Jesús dijo, dilo a la iglesia. Solamente la iglesia, basándose en lo que Jesús dijo, solamente la iglesia es autorizada por Jesús a ejercer disciplina espiritual. Y pregunta él, ¿dónde y cuándo nuestro amado Maestro autorizó a otro cuerpo o grupo de personas que no sea la iglesia para ejercer tal función de disciplina? Cristo no ha investido a ninguna organización paraeclesiástica con absolutamente ninguna autoridad de tipo alguno para el ejercicio de la disciplina espiritual, excepto a la iglesia local. No sé si se captó eso. El Señor no ha autorizado a ninguna otra entidad que no sea la iglesia local para ejecutar una disciplina eclesiástica. ¿Ya? Usted no va a ver, por ejemplo, a ver cómo podemos ilustrar esto. Una iglesia, una entidad superior en autoridad a la iglesia local, disciplinando a la iglesia local. ¿Me captan? No existe. La única disciplina que Dios autorizó es de la iglesia local a alguno de sus miembros. No más, no hay más que eso. Todo lo que se salga de eso está fuera de la Escritura. Pero él menciona un quinto aspecto que surge del uso de eclesía en este texto. Dice, finalmente, nótese que Jesús aquí, en estos dos primeros textos en análisis, Mateo 16, 18 y 18, 17, visualiza una inseparable e inquebrantable relación entre la iglesia universal y local, dado que la misma autoridad apostólica habría de gobernar y caracterizar a ambas. En Mateo 16 se nos presenta la autoridad apostólica siendo ejercida efectivamente en la iglesia universal. Yo te daré, ¿a quién? Las llaves del reino de los cielos. A la iglesia. Cuando veamos ese texto, la explicación de ese texto, vamos a entender quién es ese a ti. A ti te daré las llaves. ¿Ok? Que la teología católica presenta como a Pedro. ¿Ok? No es el tema ahora. Allí lo veremos, que es a la iglesia. Pero cuando en Mateo 16 se nos presenta la autoridad apostólica siendo ejercida, decíamos, efectivamente en la iglesia universal, al decir Cristo, yo te daré a la iglesia las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y en Mateo 18, 17, tal autoridad apostólica es ejercida en una iglesia local. El texto dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto indica una relación íntima
en la mente de Cristo entre la iglesia universal y la iglesia local, ambas visualizadas en los dos únicos pasajes donde se registra el uso del término iglesia o eclesía por parte de nuestro Señor. Consecuentemente, dice Nichols, al igual que Mateo 16, 18, este pasaje, Mateo 18, 17, también aporta información concerniente a la identidad de la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, llama poderosamente la atención el hecho de que el primer uso en los evangelios del término eclesía describe a la que ordinariamente se llama la iglesia universal, mientras que el segundo uso muestra a la que es llamada comúnmente la iglesia local. En consecuencia, estos dos pasajes forman un paradigma del uso bíblico de la palabra eclesía. Termina diciendo, ciertamente Dios ha revelado este material en una manera destacada. Síntesis de todo lo que él ha dicho en relación a este texto. En estos primeros textos, ¿está la iglesia en el sentido universal? ¿En qué frase? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, la iglesia de Dios general. ¿Ok? Pero está representada la iglesia local, que juntas son las que componen la iglesia universal. ¿Cómo está representada la iglesia local? Con la indicación de Jesús para esa iglesia del ejercicio de disciplina. No disciplina la iglesia universal. ¿Estoy comunicando? Un grupo, un hermano en determinado lugar, usted, yo, quien sea, cometimos un error, una falta que requiere una disciplina eclesiástica. Usted vive en Panamá, no lo puede a usted disciplinar la iglesia de Perú. ¿Me captan el punto? Porque la iglesia de Panamá, junto con la de Perú y la de Argentina y la de Guatemala y la de los Estados Unidos, todas forman juntas la iglesia universal, pero la iglesia universal no disciplina. Jesús le dio la indicación de disciplina, la autoridad de disciplina a la iglesia local, a la iglesia donde asiste esa persona. Esa es la única que lo puede disciplinar. No hay ninguna otra entidad superior que pueda disciplinar a esa persona, eclesiásticamente. ¿Ok? El uso del término eclesía por Lucas en Hechos de los Apóstoles. Aquí terminamos. En los evangelios solo están esas menciones, estos tres textos o tres usos. ¿Ok? Los siguientes están a partir del libro de los Hechos. Vamos a ir entonces al uso que hace el libro de los Hechos del término eclesía. Y vamos a ir descubriendo cosas muy interesantes, pero eso no fue el tiempo. Continuamos en la siguiente sección.